En el segundo momento, denominado específicamente momento de desubicación, presentamos los diferentes conocimientos inherentes a los distintos temas que estamos estudiando. Es un momento que tiene como propósito central hacer que los estudiantes cuestionen sus formas de pensar y de actuar en las salas de clase, partiendo obviamente del momento antes descrito. En este momento de desubicación nos proponemos en términos generales generar algún tipo de desequilibrios cognitivos, sociocognitivos, de pensamiento y de acción de los estudiantes, frente a los cuales se requiere obviamente la fundamentación conceptual. Es un momento en el cual el elemento central dinamizador está constituido por las diferentes conferencias, lecturas orientadoras propuestas en cada uno de los módulos y en su conjunto tiene como propósito final realizar o hacer que el estudiante cuestione sus formas de ver el mundo, sus formas de ver la educación, sus maneras de actuar en las aulas de clase.